Muchas veces en el concepto de la política, cuando se encarnece o nos entrometemos en una plática respecto a la política, casi siempre sale el concepto de Estado. Pero ¿qué es el Estado? ¿A qué le llamamos Estado? De hecho, si nos vamos a la simple manera de hablar, diríamos que el Estado es el gobierno. Pero ¿qué es el gobierno? Y así surgirían más preguntas. Pero si nos vamos también a una manera simple, como todo mundo lo conoce, lo entiende, diríamos que el gobierno es aquella institución que de alguna manera rige al pueblo de una determinada región geográfica con leyes apropiadas para el terreno en que se gobierna. Es decir, es un grupo de personas que controla a un grupo mayor de personas para que estos no caigan en el caos o de alguna manera vivan una vida ordenada. Pues les acabo de decir o de definir más o menos en mis propias palabras y de una manera simple, como la mayoría de las personas que andamos a pie, ahora sí, entendemos lo que es el gobierno o lo que llamamos también Estado. Pero si nos vamos directamente a investigar en la internet, pues tú puedes buscar qué es el Estado y te van a dar diferentes conceptualizaciones y descripciones de lo que puede significar o lo que puede ser dentro de una determinada región geográfica o país. Recuerden, aquí el canal nos basamos mucho en la teología, un poquito de filosofía y economía. Claro que en 10 o 15 minutos no puedo profundizar tanto en estos conceptos y lo hago de una manera, pero muy, muy somera, tratando de llegar de la manera más simple a los poquitos o muchos que me siguen en este canal de teología, filosofía, economía y política, además de historias. Y recuerda también, si te gusta, pues ayúdame, hagamos grupo por ahí, dale un like, suscríbete más que nada, hagamos grupo. La verdad, a veces cuando hago estos videos, la intención es de sacar esto que creo que puede ayudar a una u otra persona a tratar de alguna manera, de nuestro punto de vista, cambiar el mundo, es decir, hacer un mundo mejor. Como nos basamos en este lema o en esta frase de Mahatma Gandhi: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y bueno, aquí a través de este canal, de este humilde canal, tratamos de poner ese granito de arena para hacer nuestro mundo un mundo mejor. Y bueno, regresando a nuestro tema de hoy, que es el Estado, pues les voy a leer, de acuerdo a la Biblia y el concepto común que puedes encontrar en cualquier libro de texto. Y bueno, tratando de escribir de la manera más sintetizada, les voy a leer el concepto aquí escrito que me parece muy interesante desde el punto de vista bíblico. Por ahí no le hagan tanto caso a mi gatito, que ahí se quedó. Le gusta llegar aquí cuando trato de hacer un video. Y bueno, regresando a lo nuestro, esto es lo que dice. El concepto de Estado difiere según los autores, eso ya lo sabemos, pero normalmente se define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. El Estado, desde una perspectiva cristiana, y ahí entramos a la parte teológica, a la parte bíblica, se refiere al orden divino para preservar la organización de las relaciones sociales del hombre en su condición de caído. Es decir, de antemano,
nosotros traemos un lado oscuro y un lado claro, es decir, traemos la maldad dentro de nosotros que debemos controlar para vivir en paz con los demás. Es decir, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que vendría siendo uno de los mandamientos de las tablas de Moisés. Ahora, continuamos. El mismo se instaura con el fin de promover la justicia, el Estado, y al mismo tiempo evitar el caos dentro de la sociedad. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 7, se describe la relación del cristiano con el Estado. El tema de este pasaje en respuestas a las misericordias de Dios. El texto es llamado al sometimiento de las autoridades civiles y militares, las cuales Dios ha delegado la responsabilidad de castigar el mal y fomentar el bien. El énfasis del pasaje está en practicar el bien, abstenerse del mal y el reconocimiento de que Dios juzga justamente. Si tú eres cristiano y lees la Biblia, pues yo creo que queda claro en estas palabras lo que sería el Estado, tomando esa parte teológica, esa parte espiritual que de alguna manera nos controla éticamente para no robar, para no matar, para no engañar y para respetar a los demás. Que todo esto se sumariza o se resume en el mandamiento de amar tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amarás al prójimo como a ti mismo. Ahora, si nos vamos al concepto actual, al concepto humano, al concepto más terrenal, sin implicar la práctica teológica en nuestras vidas, es decir, de una manera, por decir así, de una manera atea, vamos a entender que el Estado, como también lo podemos leer aquí en este descrito, si como les digo, van a la internet y buscan qué es el Estado, quizá lo que les esté leyendo sea lo mismo que ustedes encuentren. Pero a mí se me hace interesante, clarito y simple. Entonces, en este caso, el Estado tiene 4 elementos básicos y generales. 1, posee gobierno, poder político. 2, tiene un pueblo como una nación. 3, ostenta territorio. Y 4, está regulado con base en un Estado de Derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, debemos considerar que los 3 elementos constitutivos o de existencia del Estado son el ser humano, el territorio físico y el poder. Ahora, recuerden, toda región geográfica, lo que constituye o lo que define el concepto de país es precisamente el número de individuos o seres humanos que viven en esa determinada región geográfica, que por voluntad propia de la mayoría que compone ese país, ese pueblo o ese estado, están de acuerdo en que sean unos cuantos los que pongan el orden sobre todos estos demás, es decir, los líderes. Ahora, dentro de los líderes hay buenos líderes y malos líderes. El líder bueno es aquel que lleva a los que le dieron su confianza a buen puerto, a buen final. Es decir, el líder bueno va a dirigir a todos los que lo siguen a mejores condiciones, en este caso, de vida. ¿Y qué son las mejores condiciones de vida? Pues desde tiempos antiguos, que se les garantice comida, techo y bienestar. Actualmente, estamos hablando o estamos conceptualizando que los gobiernos actuales lo podemos dibujar como un Estado gordo con ideas guajiras. ¿Qué es el Estado gordo con ideas guajiras? De acuerdo
a la conceptualización que está dando Julián Albatros. Actualmente, todo aquel líder que por voluntad de la mayoría del pueblo llega a ser el que dirige o el que controla el comportamiento del mismo pueblo que lo eligió, actualmente los líderes que llegan al poder piensan más en el bienestar propio más que en el bienestar de los pueblos. Y empiezan a pensar que una manera de solucionar los problemas de ese pueblo es a través del Estado. Y en ese Estado, especialmente los sistemas socialistas, y es la corriente que quiere envolver a la mayoría de los países, empezando desde Europa y llegando hasta Estados Unidos, ese tipo de gobierno, ese tipo de Estado y ese tipo de líderes que llegan a la cúpula o llegan al liderazgo de ese total grupo de individuos, como les digo, busca el beneficio propio, diciendo o como canto de sirena, el concepto de igualdad sobre todo, es decir, que todo el individuo va a ser igual, no va a haber pobres ni ricos y todos van a tener los mismos beneficios. Una utopía que está probada que no es posible, porque siempre cada individuo tiene sus propias ambiciones, sus propios deseos y hay gente que está dispuesta a trabajar duro, a dar lo que se necesite para llegar a determinada meta. Y hay otros que no podemos o no tenemos tanta ambición como ciertos individuos. Pero el que llega más allá, a todos los que vamos detrás, siempre nos da beneficios. Cuando tú le quitas esa inspiración a ese que quiere llegar más adelante de todos los demás, entonces todos nos quedamos atrás. Y nadie va a dar algo nuevo adelante, algo que pueda beneficiar a los demás, porque todos están retenidos hasta cierta línea de trabajo. Y eso es lo que hace el Estado socialista. El Estado socialista lo que hace empieza a engordar porque piensa que el mismo Estado empieza a dar el trabajo, por así decir, a través de subsidios económicos y de beneficios económicos a sus pobladores. Es decir, les empieza a dar el pescado en lugar de enseñarlos a pescar. La otra cuestión que también es muy importante y que entra dentro de estos problemas que se van generando con la presencia del socialismo y la intervención del Estado es que además se genera una incompatibilidad de incentivos, porque si ustedes van a estar ganando dinero y se esfuerzan para ganar dinero, como decía Milton Friedman, digamos, lo que tiene que ver con la responsabilidad social del empresario es ganar dinero, digo, porque si lo hace es un héroe, porque básicamente lo que está haciendo es generar bienes de mejor calidad a un mejor precio, por lo tanto es un creador de bienestar. Y si ustedes intervienen y con el argumento de la distribución del ingreso y de la desigualdad y ese tipo de cuestiones con las que el socialismo ataca, la contraparte es que ¿para qué me voy a esforzar si me van a quitar el fruto de mi trabajo? Y si no me puedo apropiar del fruto de mi trabajo, entonces no tiene sentido trabajar. Es más, de hecho, la presencia del socialismo lo que hace es abortar los procesos de descubrimiento. Y eso no es un tema menor. De hecho, Hayek señalaba que el mercado es un proceso de descubrimiento. Hayek esto lo planteaba en términos de la discusión sobre la distribución del ingreso, al decir que no había tal cosa como una torta, sino que esa torta era una torta que se iba creando, que se iba descubriendo en la medida que el proceso de mercado iba tomando lugar. Pero esto es muy importante porque la injerencia del Estado lo que termina haciendo es rompiendo el proceso de descubrimiento que deriva o que es básicamente la innovación. Supongamos dos individuos que no están conectados y uno, genera un producto y tiene un desecho. Y de hecho ese desecho querría sacárselo de encima. Hasta estaría dispuesto a pagar por que alguien se lleve ese desecho. Y sucede que en la otra parte puede haber otro individuo que ese desecho le podría servir como insumo y estaría dispuesto a pagar por él mismo. Pero
Entonces aparece un tercer individuo y que descubre que una oportunidad de negocio, que es comprarle al primero y venderle al segundo. Es decir, y eso lo hace porque va a sacar un beneficio. Y si ese beneficio, que en realidad le está arreglando el problema a dos individuos, con lo cual es maravilloso. Recuerden que el primero estaba dispuesto a pagar con tal de que se lo lleven, y el segundo estaba desesperado para conseguirlo para poder hacer su proyecto. Entonces este tercer individuo obviamente que le va a ir bien porque está resolviendo un problema. Y si aparece el Estado regulándolo, lo que va a pasar es interferir en ese proceso, va a abortar, y si el Estado avanza mucho hasta lo va a abortar directamente. Y por lo tanto todos vamos a vivir mucho peor. Eso puede empezar bien cuando el Estado o el gobierno que tiene la idea socialista tiene todavía la riqueza de los que lo dejaron. Pero cuando se acaba esa riqueza y que ese Estado engorda, entonces ya no puede adelgazar. ¿Por qué? Porque todos los que dependen de ese Estado necesitan al Estado para vivir, y entonces empieza el caos y empieza la subordinación. De tal manera que cuando llega alguien, y ya entramos aquí al concepto Javier Milei, cuando llega alguien como Javier Milei es cuando un Estado gordo como el que estaba en Argentina y se está formando en otros países, la dieta y el adelgazamiento duele. Tú como individuo, ¿a poco no lo has vivido? Tú como individuo, a veces no te has dicho, oh, voy a bajar de peso. Es bien fácil subir de peso, pero es bien difícil y doloroso perder ese peso. Así es el Estado gordo. Ahora, ¿cuáles son las ideas guajiras? Las ideas guajiras es que el Estado gordo, a través del engordamiento del mismo sistema político, quiere solventar los problemas de sus pobladores, diciéndoles que hay igualdad, y esa igualdad se convierte en pobreza, detrenimiento de ideas, se le cortan los pies a la iniciativa privada, a la ilusión individual, y por ende el Estado llega en determinado momento a caer en pobreza y desaliento económico. De hecho, el Estado chino, que también es un país socialista, vio esto y les dio libertad. El mismo Estado les dio libertad a sus pobladores para que estos produjeran riqueza, hicieran más rico al Estado, pero también ellos alcanzaron un poco más de lo que el Estado les pudiera dar. Si tú lees sobre China, en apariencia puede decirse que es un país rico, pero es un país de un sistema de gobierno que en apariencia es socialista, pero que la mayoría o la mayor ganancia la tiene el Estado y tiene control sobre sus pobladores sin darles la libertad de acuerdo al esfuerzo y trabajo que ellos hacen. Javier Milei es ese faro precisamente que está dispersando toda esta idea de libertad a todo el mundo. Apenas unos días estuvo aquí en California, en la Universidad de Stanford, a 50 millas de aquí donde vivo. Desafortunadamente no pude asistir porque era de una manera como privada para los puros estudiantes. Yo tenía muchas ganas de estar ahí, fui, pero no pude tener acceso a nada. De hecho, había mucha gente afuera, pero ni las luces de Javier Milei. Él tenía otros compromisos y llegó precisamente a donde dio la conferencia muy temprano y bueno, no alcanzamos ahí. Supimos que allí estuvo solamente. Pero él es el que está dando todas estas ideas y motivando a muchos de nosotros a que platiquemos, a que hablemos acerca del concepto de libertad. Un buen Estado es aquel donde el líder de ese Estado dirige a su pueblo a un bienestar total de la mayoría de sus pobladores. No olvidemos que no hay Estado perfecto. Siempre va a haber pobres y ricos, pero la curva de un país con economía sana y con una sociedad sana es la clásica campana, donde la mayoría está en esta U.
Unos ricos va a ver aquí y unos pobres va a ver acá, pero la mayoría está en este contexto de uno. Así es lo que debe ser el Estado. Claudia Sheinbaum no está dentro de este concepto que yo explico. Acá en Estados Unidos, Joe Biden no está dentro de este concepto que yo explico. Toda Latinoamérica está más bien fuera del concepto que aquí estamos describiendo. Y el único que está dentro del concepto y que lo está tratando de dar a saber a todo el mundo se llama Javier Milei. Por eso, vivamos su ejemplo y seamos parte del cambio. Acompañémoslo en el cambio. Terminemos con el Estado gordo y los sueños guajiros del mismo. Soy Julián Albatros. Recuerda, si te gusta, dale like, suscríbete, hagamos grupo y nos escuchamos, nos vemos en el próximo video.